Excelente. Bueno, gracias a todos por sus excelentes buenos días, muy buenos días. Voy a llamarles y voy a registrar a los que no han marcado asistencia, mis niños. También les comento, ya me conocen más o menos que ya tuvimos una clase que yo voy a estar preguntando constantemente del tema, ¿verdad? Durante la clase para confirmar asistencia, especialmente a los chicos que tienen la cámara apagada. Mis niños, pues les imploro por favor que prendan su cámara para yo poder verlo, ¿sí? Muchas gracias, chicos, muchas gracias. Excelente. Yo también quisiera ingresar por Miss, aquí. Dime, Matías, sí, ya te escuché, ya me habías escrito. Hoy, ¿qué ah, pasó? ya, eso. Sí, 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 gracias, yo te eso, tengo en la, cuenta. Espero puedas arreglar pronto tu cámara y también, sí voy a estar llamando para que me contesten por el audio, si es que hay problemas con la cámara, ¿sí? Yo también voy a ingresar. A ver, estoy esperando a Jairo, Fernanda, Antoine, Yael, Christopher, Sergio, Yamile, Shirley, Abraham. Profesora, mi cámara está prendida. Debe ser entonces es mi internet que está lento. La mía también está prendida. Ya vamos a, entonces en el transcurso se va a notar, si mis niños no se preocupen. Voy a mirar el chat, cualquier información, inconveniente, me escriben al chat, ¿sí? Mis niños ya más o menos, si recuerdan lo que hicimos la clase pasada o las antepasadas, nos encontrábamos en qué periodo, mis niños, en qué periodo nos encontrábamos. Periodo colonial, mis niños. Colonial o virreinal, no se olviden. ¿Y qué caracterizaba la colonia, mis niños? ¿Qué caracterizaba la colonia? Oli, la división de clases. Por dinero, por economía también, pero la división de clases por razas, ¿sí? División de clases por razas, mis niños, no se desmayen. ¿Ya? Entonces, hasta ahí tenemos claro. Teníamos una economía dependiente de quién. A ver, les pregunto. ¿De quién? Ya eso sí tienen que saber. ¿De qué país éramos dependientes? España. España, excelente, mi niño, de España. España, muy bien. Que vino con su religión católica y vino a extirpar las ideologías andinas. Mis niños, yo he aprendido algo en el tiempo cuando he enseñado historia porque muchos de los niños y adultos con quien he trabajado, también he trabajado con profesores adultos, se sienten, ¿cómo se dice? Como susceptibles. Se sienten susceptibles por el hecho de hablar de cómo se incrustó la religión católica en el Perú. Mis amores, la religión católica de esa época, yo les comento, no es la misma que de ahora. No es la misma, mis niños, ¿sí? Es una religión católica con un objetivo más político-económico. No es la misma de ahora. Ahora la religión católica y todas las religiones creo que llegan a un acuerdo en que el máximo, pues, deber de un ser humano o que ama y supuestamente cree en Dios es el amar a su prójimo, ¿verdad? Entonces, ese es el nexo que comparten todas las religiones ahora. Pero, como les comento, la religión católica de esa época no es la misma que de ahora. Ha pasado por una transformación, por una limpieza, por una limpieza. Ya en esa época les comento que muchos de los obispos, de los papas, podían tener hijos. Ahora ya no, se dedican más a lo que es, pues, a su divinidad, ¿no? Que es a Dios. Ya entonces, dejando eso claro, no hay que mirarlo de una forma histórica, ¿sí? De una forma histórica. Entonces ya, la religión católica, ¿qué hizo? Extirpó las idolatrías de los campesinos, de los indígenas, por medio de la evangelización, ¿sí? Pero no solo eso, también instauró el terror en esa época, porque hubo gente que por el temor a ser torturada, no, ya por necesidad empezaba a creer en su Dios católico, ¿no? ¿Qué más podemos saber de esa época? Así que vimos pinturas o pinturas coloniales. Mis niños todos están apagando de nuevo su cámara. Un ratito yo voy a, déjenme poner mi, mi cargador que está apagando mi laptop, ya. Ahora sí, ya me pueden ver. No me sé la señal porque todos las tenemos prendidas. Ya, muy bien, Sí, excelente, profe, muy yo bien, sí. Pero yo veo algunos, yo no entiendo por qué veo algunos, por eso me preocupa. Ya, pero todos prenden a mis niños, no me estén tomando el pelo, ¿ah? Porque yo voy a pedir un screenshot ahorita a cualquiera de ustedes. A cualquiera le voy a pedir un screenshot. Ya, entonces le comento que qué tipo
cultura se transmitía en esa época. La pintura, yo les comenté que la pintura era que de dioses, bueno, de un dios, del dios católico. La pintura era también de zonas indígenas, porque hay que recordar que los que gobernaban en esa época eran los chapetones, como les decía, o los españoles, o los hijos de descendientes incas, los famosos caciques o curacas. Eran también ricos, quizás indígenas, pero ricos, que también podían ir a los colegios. Los demás no iban a los colegios para aprender a leer y escribir, solo iban a los colegios para entender o para escuchar la Biblia, ¿sí? El famoso catequesis. No sé si ustedes han pasado por esa época de los dominicales, donde iban todos los niños, y a mis abuelos, igualito, pero ustedes al menos, bueno, ya sabían leer, escribir, a un poco analizar el tema, ¿no? Pero ya ellos no sabían leer y escribir, los famosos dominicales. Entonces, teniendo esas cosas en claro, vamos a presentar pantalla. Vamos a presentar pantalla. Educación colonial o virreinal. Toda una pantalla. Ay, ¿no les he llamado? A ver, vamos a llamar mientras, ¿ya? Barrio Nuevo Rosas. Así como que flash, Barrio Nuevo Rosas. Presente, profesora. Excelente. Kumapa Maita. Presente, Miss. Muy bien, gracias. ¿Qué más? Ponce Vera. Presente, teacher. Gracias, muy bien. Mendoza Vargas. Presente. Presente. ¿Qué pasó, mi amor? Mis oídos, me dolió. ¿Qué pasó? Me has gritado. Sí te escuché, hija, sí te escuché. Potenciano Policio. Presente, Miss. Gracias. Sánchez Saldaña. Sánchez Saldaña. Presente. Excelente, gracias. Asensio Ramírez. Presente, Miss. Muy bien. Sandoval Galdós. No está, creo. No está. Jiménez Cruzado. Jiménez Cruzado. Presente. Excelente. Falcón Pérez. Presente, Miss. Gracias. Flores Tarma. Presentes. Fabricio es Fabricio Tarma, sí. Flores Tarma. Ya, excelente. Tengo aquí, hijo. Arenas Paz. Arenas Paz. No. Escriba Zúñiga. Escriba Zúñiga. Presente, Miss. Presente. Muy bien, gracias. Preciado Z. Preciado Z. No. Naula García. Naula García. Presente. Ya, muy bien, gracias. Caso Salas. Naula García. Presente. ¿Dónde está? A ver, ya. Caso Salas. Jesús Caso Salas, ¿no? Exacto, ya. Gracias. Narváez Arce. Ya el Arena. Ya, gracias. Arenas está presente, ¿no? Ya, Arenas Paz. Rodríguez Velázquez. No está. Presente, Miss. Gracias. Narváez Arce. No está, ¿no? 17. Rodríguez Velázquez Dafna. Presente, le dije, Miss. Ah, ya, gracias. Tupac Yupanqui Serrano. Presente, Miss. Muy bien. González Velante. González Velante. Ya. ¿Alguien no haya llamado? Por favor, alguien que no haya llamado. No. Ya, todos están presentes. Ok, vamos a continuar con el tema y les imploro por favor que sigan con las cámaras encendidas. Miss, no llamó a Yamile. A ver, Yamile, por favor, ¿dónde estás, hija? Yamile, Bruno. Sí, ya me acordé que estabas.
Sí, me olvidé ponerte en la lista, pero sí tengo, mira, otros registros. Yamile Bruno. ¿Apellido Bruno qué, mija? Soy Yamile Bruno Campos. Campos. Excelente. Ya pequeña, no te preocupes, yo te voy a anotar. Entonces, continuamos. Voy a presentar pantalla, mis niños. A estar atento, por favor, que a cualquiera yo le voy a llamar. Acá tengo mi ruleta y también lo voy a mirar por aquí, ¿sí? Presentar ahora. Toda una pantalla. Educación colonial o educación que mencioné. Colonial o... Alguien que me diga si no pasamos. A ver. Virreinal, ajá. ¿Por qué virreinal? Porque estábamos gobernados por los virreyes, que eran enviados del rey español, ¿sí? Educación colonial o virreinal por los virreyes españoles que estaban en el Perú. No se olviden, pequeños. ¿Ya? Mucho bien, gracias. A ver, ¿cuáles son las características? Les mencioné en un primer momento. Elitista, claro que sí, porque no todos accedían a una educación superior, solo los hijos de los... A ver, ¿hijos de quién? Los he mencionado. ¿De los virreyes? De los profesionales. De los incas. De los curacas. Exactamente, hijos de los virreyes, de los profesionales, de los curacas, de los caciques, hijos descendientes de supuestamente de Alcurnia. Y yo les mencioné y les conté por qué se busca educar a los hijos de los caciques. ¿Por qué? ¿Por qué se le considera a los caciques si son tan indígenas como los siervos o como los campesinos? A ver. ¿Ellos sabían leer? Ellos podían hacer una rebelión contra los españoles. Exactamente, mi niña, muy bien, exactamente. Los caciques aparte no eran cualquier persona, eran jefes de grupos grandes, mis niños, eran como el alcalde de un lugar. Entonces, si al cacique se veía o se sentía maltratado por un español, él en una organizaba y lo botaba. Entonces, eso sí se dio cuenta el español. Muy bien, se dio cuenta y por eso empezó a respetarlo y empezó a coordinar con él. Muy bien, mis chicos, han entendido muy bien. Gracias. Creo que estoy en otra, acá está. Ya, ahí está, ¿por qué elitista, verdad? Por clases sociales, por economía y también por diferenciación racial. Quiero ver si estoy grabando, Dios santo. Excelente, estoy grabando ya. Mis niños, cualquier cosita voy a dejar la grabación ahí en su classroom, ¿sí? Dogmática y elitista. A ver, ¿quién acaba de entrar? ¿Quién acaba de entrar? No, nadie, ¿no? Ya, dogmática y elitista. ¿Por qué dogmática? Solo te enseñaba a creer en un Dios, que era el Dios católico, ¿sí? Y dogmática porque no te enseñaban a creer a tu modo, sino al modo de ellos. Te leían las partes donde tú debías cumplir y debías cumplir todo lo que decía Dios o debías pasar penurias para que el reino de los cielos te esperase, ¿no? ¿Quién me está ahí? No lo veo. A ver. Voy a dejar de compartir, mis niños. Quiero ver quién está intentando entrar. No hay personas. Qué raro. Aquí debe aparecer, pero sonaba algo, ¿no? Como si estuvieran intentando entrar. Ya, bueno, vamos a seguir, ¿sí? Me avisan si suena de nuevo porque yo no lo veo. A ver, entonces, ¿por qué absolutista? Porque tú tienes que creer un Dios en absoluto, creer el Dios católico. Memoristas. Para muchos de los hijos de los caciques que buscaban ser o que eran enseñados la religión católica de una manera distinta que a los indígenas, que a los siervos, es memorística. Te enseñaban un párrafo. Ay, Dios santo, no veo quién está acá. Pero suena. Ya, vamos a seguir. Te enseñaban un párrafo y te decía que te lo aprendieras o de memoria. Estoy mirando el mensaje y no veo nada ya. Te lo aprendieras de memoria.
Por ejemplo, Génesis 1, la creación de la tierra, te lo tenías que aprender de memoria. Mucho de esa educación no servía para la vida porque la mente es frágil, te puedes olvidar. No es como ahora. Les explico algo. La educación colonial era memorística. No es como ahora. Por ejemplo, yo te digo, pequeño, la Revolución Francesa fue un cambio político, económico, social, donde se pasó de la Edad Media a la Edad Moderna. ¿Verdad? Y tú me dices, Miss, ¿pero por qué? ¿Quién hizo ese cambio? ¿Dónde se hizo? ¿Por qué pasó? Y yo te digo, no sé. Tú créeme nomás. No hay entendimiento, no hay razonamiento de por medio, me dice. Entonces, una educación memorística no es la clave para una educación para la vida, mis niños, ¿sí? No es la clave para una educación para la vida. Yo diría más bien que, claro, te ayuda a desarrollar cierta parte del cerebro, pero no es la clave. Y hay muchos colegios que ya en su época, incluso en mi época, se aplicaba la educación memorística. Ahora es otro tipo de educación. Tratamos de buscar el porqué a todo y tratamos de que participe el alumno, ¿verdad? ¿Y qué es patriarcal o patriarcalista? ¿Qué es? Que las mujeres estaban excluidas de la educación. Las mujeres no se educaban, solo se educaban entre ellas. La mamá le enseñaba a su hija a coser, a cocinar, a lavar, a planchar. Y esa era su educación. Y así se iba de generación en generación. Yo no lo veo. Yo no veo a nadie, chicos. ¿Ustedes bien que quieren regresar? A ver, ¿dónde está? ¿Pero qué será ese sonidito? Me distrae. Ya vamos a continuar. Porque antes aquí o se veía pues un enlace, ¿sí o no? Aceptar se veía, pero no lo veo. Si es que alguien, su compañerito les está escribiendo en el WhatsApp, les indican que tiene un enlace directo en su chat o en su Gmail, ¿sí? En el Gmail está un enlace directo. Muchos de ustedes han ingresado directamente, ¿verdad? A ver, mis niños. Ya, muy bien. Gracias. Aquí, etapas de la educación colonial. Etapas de la educación colonial, mis niños. No siempre fue la educación algo así tranquila, como les comenté, ¿no? Que te enseñaban, te memorizabas algunos proverbios o que te enseñaban quizás a las mujeres a servir, a limpiar, a coser, a cocinar. No era tranquilo. En la primera etapa de educación colonial se llama evangelización, mis niños. En esa etapa, pues, hay que recordar que los indígenas estaban muy aferrados a sus costumbres. ¿Y cuáles eran sus costumbres? ¿O de quiénes creían? ¿Se acuerdan de los dioses indígenas que ellos creían? A ver, los voy a mirar. ¿En quiénes creían? Les comento. Ellos creían en todo que les daba un beneficio, en toda cosa que les daba un beneficio. Y a los incas, a los indígenas, ¿qué les daba beneficio? El sol le ayudaba a que sus frutos crezcan. Que sus frutos, los que cosechaban. Ajá, la tierra ayudaba a que también sus frutos o sus productos se cosechen perfectamente. ¿Qué más le ayudaba al indígena o al inca? ¿Qué más le ayudaba? El agua, los truenos, todo lo natural era parte de los dioses indígenas o dioses incas, ¿sí? Inti, el sol, o Huiracocha, todo eso. Entonces, por eso se le llama panteísta, porque creían en todo su entorno, panteísta. No se olviden eso, mis pequeños, creo que con ustedes no hemos llevado historia del Perú todavía, ¿no? Ese tema no hemos llevado, creo. Ya, no se olviden de eso, ¿sí? Entonces, la primera parte de iniciación, los indígenas estaban muy aferrados a sus costumbres, a su dios Inti, a su dios Sol, a su dios Viracocha. Entonces, quitarles a ellos esa costumbre tuvo que ser una lucha muy constante, incesante, una lucha física, una lucha moral. Muchos de los católicos los torturaban hasta que aceptaran. Entonces, esa es la primera etapa, una etapa muy belicosa, ¿sí? La segunda etapa es la organización y afianzamiento. ¿Qué quiere decir? Que se empiezan a fundar colegios menores, mayores o colegios solo para catequesizar o para donde se da catequesis, ¿sí? Esa es la segunda etapa. Y la tercera etapa es la etapa de renovación, mis amores. Esa etapa llega un poco tarde que el Perú. ¿Qué quiere decir etapa de renovación? Si bien es cierto que se forman las universidades, muchas universidades solo enseñan
cosas culturales, música, letras, o enseñan teología, la enseñanza de la Biblia, de Dios, no enseñan cosas como ciencia, aritmética o ciencias más avanzadas, no averiguan sobre la investigación o método científico. Ya en la etapa de renovación se empieza a ver cambios profundos dentro de la educación colonial, ¿sí? A ver, seguimos. Aquí, educación virreinal. ¿Estuvo a cargo de quién? De religiosos, se caracterizó por ser elitista, ¿verdad? Y se dividió en 3 niveles. ¿Cuáles son? Colegios menores, colegios mayores y universidades, ¿sí? Universidades. Colegios menores. Enseñaban el catecismo, lecturas religiosas, historia, aritmética, y en estos colegios asistieron solo los niños criollos. No solo los niños criollos, mis niños, también los niños hijos de los curacas, hijos de los caciques, hijos de los descendientes incas, supuestamente, ¿sí? En este colegio, ¿quiénes eran los criollos pequeños? Yo les he mencionado, ¿quiénes eran los criollos? Oli. Fernanda dice que está ingresando, pero su internet se le está cayendo a cada rato. Y no, ya no puede ingresar. ¿Quién, mi amor? ¿Quién decías? ¿Tu compañera cómo se llama? Sí, Fernanda. Estoy intentando ingresar, me dice, pero no puedo porque mi internet se está cayendo. Con razón suena, ¿no? Es que no llega a entrar. Excelente. Ya, le dices que no se preocupe, que le voy a enviar una actividad. Gracias. Que ya que me escriba y hablamos, no se preocupe. Que lea así las PPTs. Les iba a comentar. ¿Quiénes eran los criollos, mis niños? No se olviden, los criollos eran hijos de españoles con indígenas peruanos. ¿Sí? Españoles con indígenas peruanos. Ya. Los colegios menores. Mis amores, ¿pueden creer que nosotros, muchos de los criollos, muchas de las personas descendientes de los incas, no solo sabían el castellano, sino sabían el latín? ¿Qué cursos? Todos los cursos que se impartían eran mayormente en latín, como gramática, retórica, dialéctica. Gramática, todos saben qué es, tener buen uso de la palabra y la letra, ¿verdad? Retórica, ¿qué es? Es tener buen uso de la voz, de la palabra, de la oratoria. Y dialéctica también está muy relacionada a la retórica. Entonces, ¿cuál era el método que utilizaban estos maestros? Siempre era hablar y hablar y hablar y hacer que sus alumnos repitieran lo que decían por medio de la memoria, ¿sí? Por medio de la memoria. Todo era memorístico. Los colegios mayores. Mis niños, podemos asemejar un colegio mayor como un colegio, como una academia, previo a la universidad. Previo a la universidad. Ahí se enseñaban cursos también. Se enseñaban cursos superiores, como una academia o como un colegio técnico, que era necesario pasar para pasar a la universidad, ¿sí? ¿Y quiénes enseñaban? Los jesuitas, mis niños, los jesuitas. Mis niños, yo les comento algo, una infidencia. Los jesuitas llegan a tener mucho poder, porque la mayoría de ellos eran maestros. Entonces, aparte de enseñarles cursos temáticos de historia, también les enseñaban cosas de economía, o sea, eran muy sabios. Entonces ellos habían ganado mucho respeto y poder entre ese cúpulo, ¿no? Pero los jesuitas no eran pues españoles netos, eran de otra proveniencia, ¿sí? Y entonces cuando los españoles se dan cuenta de ello, los votan. ¿Y a quién traen? A los franciscanos, a las carmelitas, a los dominicos. Cuando votan a los jesuitas, traen a ellos. Y la otra semana que hagamos la clase, vamos a entender quiénes eran los franciscanos, los dominicos, los carmelitas. Santa Rosa era una carmelita, que es una religión, una orientación religiosa, ¿sí? Y por qué se latigaban tanto, por qué se sentían tan atormentados, ¿sí? Vamos a entender eso. Aquí está. ¿Cuándo se fundó esos colegios mayores? 1557. Prácticamente hace 520 años, ¿verdad? 520, 530 años. Mira, no es mucho, mis niños. La educación sigue teniendo rezagos de la educación virreinal. Bueno, en los colegios privados no tanto, pero en los colegios estatales se lleva religión bastante tiempo. Yo recuerdo que en mi época se rezaba todos los días a las 8. Y mi colegio se llamaba Presentación de María.
Y también teníamos una divinidad, la niña de la presentación de María le llamábamos. Y también íbamos a hacer, ¿cómo se llama? Cuando haces recorridos, ya por todo Comas recorríamos con nuestra niña ahí. Bueno, lo bueno que la Iglesia Católica te permite, pues, no sé si todas, te permite tener ciertas divinidades, ¿no? Bueno, yo soy cristiana. Yo ya no le rezo así a la niña de la presentación, ¿no? Yo le rezo a Dios en mi tranquilidad, pero entonces es así. Así era, mira, viste, esto no ha pasado ni hace como 15 años y seguían con los rezagos. 8 de la mañana, creo que 10 minutos bajo el sol ahí. Rezábamos. ¿Qué más? Miss, dice Tamara que también se le cayó el internet. Ya, quiero ver sus apellidos, déjame, voy a anotar acá. Ella es Kumapa. Uno es Tamara y la otra señorita. La primera es Kumapa Tamara y la segunda es ay, no me acuerdo su apellido de Fernanda. Fernanda. González. Es Fernanda González. González, ya excelente. Gracias. Ahora mis niños, gracias, muchas gracias. Y la enseñanza superior, pequeños, la enseñanza superior que se da en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, o llamada en su época Convictorio de San Carlos. ¿Existe ahora el Convictorio de San Carlos? Sí, y se encuentra en el centro de Lima. Ahí se dan eventos culturales sanmarquinos, mis niños. Todavía no se ha erradicado. El Convictorio de San Carlos existe, es un museo, ¿sí? Ahorita la ciudad universitaria de San Marcos está en otro lado, está más cerca del centro, pero es un anexo al Convictorio de San Carlos. Esto es, mis niños. Esto es. ¿Qué más universidades había en el Perú? ¿Qué más? La Universidad San Antonio de Abad es muy reconocida, pequeños, y muy influyente ahora también. Y también es como San Marcos allá en Ayacucho. O sea, si San Marcos es muy influyente y muy buena acá en Lima, la Universidad San Antonio es muy buena allá en Ayacucho. También es muy recorrida, también es muy, ¿cómo se dice? Tiene muchos postulantes. Aquí, la Universidad de Huamanga, también en Ayacucho. También más o menos de la época de San Marcos, 100 años después, claro está. Y por último, mis niños, los colegios para caciques, ¿sí? Los colegios para caciques. Recordar que los caciques tenían casi el mismo nivel o la misma importancia que los españoles, niños. Entonces, sus colegios para caciques también les enseñaban a leer y a escribir para poder gobernar o dominar a los siervos, los indígenas que tenían, pues como servidumbre, ¿no? También les enseñaban a leer y escribir. ¿Y qué más estudiaban ellos, mis niños? ¿Qué más estudiaban? Arte, filosofía. ¿Qué filosofía? La filosofía aristotélica. Exactamente, filosofía aristotélica que es proveniente de Grecia, niños, de Grecia, ¿sí? Aristóteles fue un discípulo de un gran filósofo llamado Platón. Y Platón también fue un discípulo de un gran filósofo llamado Sócrates. No sé si recuerdan. Yo ahorita, de verdad, tengo más conocimiento de Sócrates que del mismo Aristóteles. Sócrates decía que una persona siempre debe vivir en la verdad. Debe vivir en la verdad. Entonces, él murió diciendo la verdad. Dice que lo envenenaron en un juicio. Bueno, tomó la cicuta, era una planta venenosa, porque él aceptó una verdad que las personas pues no consideraban, ¿no? O sea, él enseñaba a la gente, a los niños, a los jóvenes, a filosofar. ¿Y qué es filosofar? Es pensar por ti mismo, en base a preguntas, en base a preguntas que él le llamaba mayéutica, el arte de parir ideas, ¿sí? El arte de parir ideas. Y muchos de sus enemigos decían que tergiversaba el pensamiento de los adolescentes. Y él dice, si yo, al hacerlos pensar, razonar, hacerlos parir nuevas ideas, como decía Sócrates, ¿le estoy tergiversando? Pues sí, los estoy tergiversando y merezco la muerte. Así le dieron un veneno, una cicuta o un potecito y se lo tomó y murió.
Él fue Sócrates, maestro de Platón y maestro de Aristóteles, ¿sí? De Aristóteles ahorita no recuerdo bien sus teorías, no he repasado mucho filosofía, pero también es muy interesante. Tiene también esas consignas filosóficas de Sócrates, de su maestro. A ver, voy a preguntar ahora sí. A cualquiera de ustedes. A cualquiera de ustedes, niños. ¿No les pareció súper interesante de Sócrates? Mira, un día voy a leer un poco de Aristóteles y les voy a comentar cuál fue su estilo de vida, ¿sí? Es muy interesante aprender de ellos porque muchos de ellos tienen un estilo de vida muy austero. Uno creía que no necesitaba muchas cosas para vivir y que sin tener muchos ingresos, mucha economía, podía vivir más tranquilo, ¿no? Otro pensaba que la verdad era la salida de todo. Otro pensaba que el estoicismo, que decía que solo debe importarte tú y solamente tú. O sea, tienen pensamientos muy distintos que los ha llevado a un estilo de vida distintos, que muchos de ellos han acabado muertos, muchos de ellos acabaron en una buena posición, incluso muchos de ellos fueron maestros de Carlomagno y todos esos antecesores o personajes históricos fueron maestros, ¿sí? La otra semana que sigamos con esto voy a comentarle un poco más de estos filósofos. ¿Les parece? Oli, no se me duerma, Oli. Sí, Miss. Gracias. Sí, Miss. Ya, mis amores, está bien. Ahora sí, voy a preguntar, por favor, a cualquiera de ustedes, y lo quiero hacer acá para no dejarles tarea, porque se estresan mis niños, y se estresan, ¿no? Me han comentado, Miss, me estreso, tarea. Pero yo les dejo poquita. Bueno, la próxima semana vamos a hacer el quiz, esta vez vamos a hacer esta retroalimentación. Sí les comenté, mis niños, y les vuelvo a repetir. La retroalimentación es un modo de resumen. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a copiar en una hojita y lo vamos a guardar. El día que yo pida fotos de la retroalimentación me van a enviar, ¿sí? Ya vamos 2 retroalimentaciones, ya vamos 2. No se olviden, anoten ahí. Con esta es 2 retroalimentación. Si no me Miss, equivoco. Hola, ¿quién me quería preguntar? Miss, han enviado una imagen en Classroom. ¿Qué pasó con tu Classroom? Me han enviado una imagen. ¿Al Classroom? ¿De qué imagen? Sí. Pues no puedo decir. A ver, voy a ver. ¿Quién habrá sido? Porque ahí sale. Voy a dejar de compartir. ¿A tu Classroom o al Classroom del grupo, mis niños? Del inglés. ¿De inglés? Sí. Profesora, sí han enviado una imagen. Y no. En su curso también. A mi curso y el curso de inglés. Es una... Ay. Es una parte íntima del hombre. A ver, voy a mirar bien y le voy a avisar a mi curso y al curso de inglés me dices, ¿verdad? A ver, voy a dejar de compartir y voy a solucionarlo esto con el coordinador, pues, porque imagino que se va a dar cuenta que quién ha enviado, porque ahí sale o no sale el destinatario. Pero los chicos no pueden subir. Ah, no, sí pueden subir sus documentos. Sí, un tal Ricardo Torres o algo así. Ahí dice Ricardo Torres. Sí, Miss, ahí dice Ricardo Torres. Pero Ricardo Torres es de cuarto. Y parece un niño tranquilo. No, Miss, es que a veces se copian el nombre de otros niños de otro salón o algo así. Se inventa cualquier nombre. No, pero no pueden entrar al Classroom desde otro correo, mi niño. Solo pueden entrar desde tu correo. Ya, perfecto, pequeños. Voy a hablar con su coordinador. Me da mucha pena por Ricardo, porque yo lo veía tranquilo, si no me equivoco, de cuarto año. Miss, es que, o sea, usted no puede ir contra ese niño de Ricardo de ese salón. No voy a ir contra él, no le voy a decir Ricardo Es que no se puede poner su Solo le voy a nombre. decir al coordinador que él mire quién ha sido y que averigüe, ¿sí? Sí, que él averigüe. Yo la verdad no sé. Me da mucha pena por quien haya hecho eso. Entonces ya, vamos a continuar y dejar este tema ahí. Voy a preguntarle al coordinador y a decirle, ¿en qué cursos han enviado? ¿Me cuentan? De HP. ¿Y qué más? ¿Qué cursos más? Solo ese por el momento. Me dijeron de inglés también. No, me equivoqué. No, Miss, en inglés no hay, solo en el curso de historia del Perú. Ya, excelente. Voy a hablar con su coordinador. Ya, qué raro. Pero es en el Classroom de tercer año. Sí, Miss, de nuestro grado. Sí, Miss, de nuestro salón.
horror. Ya, vamos a continuar y vamos a dejar eso que resuelve el tutor y a ver qué nos dice, qué descubre, ¿sí? Hay que borrar eso. Creo que yo puedo borrarlo como docente o no puedo borrarlo. Mejor lo voy a dejar de presentar pantalla y voy a dejar de compartir para poder yo tomarle prueba, porque si lo borra el chico... A ver, mis niños, me esperan un toque, creo que el coordinador me está hablando.